Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, oren conmigo para que el bien venza en ustedes y a su alrededor. De manera especial, hijitos, oren unidos a Jesús en su Vía Crucis. Pongan en sus oraciones a esta humanidad que vaga sin Dios y sin su amor. Sean oración, sean luz y testigos para todos los que encuentran, hijitos, a fin de que Dios misericordioso tenga misericordia de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración, en el tiempo de la Pascua, en el jueves eucarístico, en el jueves sacerdotal, en la tarde hora santa, en diversos templos de nuestras comunidades. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, jueves de la tercera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de San Galdino de Milán. Nació precisamente en esta ciudad de Italia. Después de recibir la ordenación sacerdotal, fue canciller y archidiácono de la diócesis. En el año 1161 fue exiliado junto a su obispo al acercarse el emperador Barbarroja por su oposición a su política contra el papado. Él y su arzobispo se pusieron a favor del papa Alejandro III. Fue el primer arzobispo de Milán cardenal. Regresó a la ciudad que había sido arrasada por el emperador en 1167 y se dedicó a su reconstrucción, tanto material como espiritual y moral. No tengas miedo, estoy contigo. Se aproxima ya el aniversario 43 del acontecimiento mariano más grande de los últimos tiempos, la visita de la Santísima Virgen María a Medjugorje para el mundo. Lo celebraremos el sábado 29 de junio. Reserve su cupo. Informes 316-299-4898. Nuestra Señora de la Paz. Pensamiento josefino para la fecha. Unión divina entre Nuestra Señora y el glorioso San José. Por medio de esta unión, ese bien de los bienes eternos, nuestro Señor mismo, perteneció tanto a San José como a Nuestra Señora. Lo dijo San Francisco de Sales. En la ciudad de la eterna primavera,
florecerá entre cantos la más bella de las flores. Prepara tu corazón y tu alma porque el próximo 9 de mayo, en el Centro de Eventos Plaza Mayor, los Caballeros de la Virgen te invitan a participar de la gira nacional Homenaje a la Madre de las Madres, con el Coro y Banda Sinfónica Internacional de los Caballeros de la Virgen, un evento que no te podrás perder. Boletas en www.tuboleta.com. El Centro María, Reina de la Paz, desea invitarle a disfrutar de 8 días de inolvidables vacaciones a la orilla del mar, en un lujoso resort de Santa Marta. Usted, a la vez, colabora con nuestra obra de evangelización, adquiriendo su boleta por solo 60,000 pesos, con apenas 2 cifras, sin ninguna serie. Además, el premio es para 2 personas, con 1,000,000 de pesos para gastos. Augusto, hablemos un poco de la Anunciación, pero que esto no vaya a entenderse como una crítica a la Iglesia. No es esa la intención, sino que en la costumbre de muchos años de nosotros los fieles, hombre, al parecer no se le ha dado como reconocimiento a ese hecho que si no fuera venido de Dios no tendría explicación. Es decir, un día Dios decide humanizarse, porque esa es la Anunciación. Un día Dios entra en íntimo contacto con su creación, porque esa es la Anunciación. Dios hizo muchas cosas, pero de todo lo que hizo, de toda su creación, solo escogió una parte muy especial de la creación para hacerla a su semejanza, que fue el ser humano, porque hay animales, hay plantas, hay cuerpos espaciales, hay lo que quiera, aguas, pero el ser que Dios hizo a su imagen y semejanza fue el hombre, la persona, corriendo un gravísimo riesgo, que es el único elemento de la naturaleza creada que es capaz de desobedecer, de irse contra Dios, porque que sepamos ningún animal, ningún ser atenta contra su Dios, pero Dios es tan arriesgado que nos da la libertad. Qué arma tan difícil de manejar. Y desde el punto de vista antropológico, solo mirándolo desde este parámetro o medida humana, es el momento más grande que le da dignidad a la especie humana de convertirnos en Dios, porque somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. Antropológicamente, solo desde ese punto de vista, desde el punto de vista teológico y escriturístico, lo dice Joseph Ratzinger, es el momento más grande cuando el mismo Dios, en el acto supremo del amor, que no es solo el de la cruz, del mismo Dios como creador, se hace hombre a través de una de sus criaturas. Y por eso es tan importante y es una lástima. Pero hay una explicación contundente, porque los evangelios o la liturgia, que es prácticamente, digamos, la remembranza, o llamemos la anamnesis o el recordatorio, el memorial de lo que hizo Jesús, se hizo a partir pues de su vida de adulto. Y los que escribieron la vida de Jesús tuvieron en cuenta pues la parte que llamamos la vida pública de Jesús. Esos son los evangelios. El único que se atrevió como a escudriñar ese pasado humano, histórico, del Jesús histórico, el Jesús del Evangelio, pues fue Lucas, que ni siquiera fue uno de los discípulos, que no conoció a Jesús, que prácticamente con alianza, con
Pablo, que tampoco lo conoció, pero tuvo nada menos que ese epistrefo, más que esa metanoia. Son dos palabras griegas que significan, pues, no solo una conversión de mente, sino un devolverse. Porque ¿de qué se iba a convertir Pablo? Pablo no se tenía que convertir de nada. Cuando decimos era un gran pecador, como fariseo, era en la medida farisea. Era un hombre perfecto, hablando humanamente. Fidelísimo a su ley. A su ley. Ahora Jesús, el Verbo eterno encarnado, la única palabra venida de Dios que se llama Jesús, Dios hecho hombre, se valió del personaje en ese momento más inteligente, más extraordinario, superior a sus mismos maestros, a Gamaliel, a Fileil, a los grandes rabinos, que eran como digamos la autoridad, llamemos farisaica y rabínica de ese momento. Pablo, como discípulo de ellos, los supera. Y no decir que cuando el alumno supera al maestro, pues, pero en muchísimos grados. Sí, claro. Pues Jesús se aprovecha, conociendo todo al ser humano y conociendo a semejante personalidad, dice, este va a ser el que, junto con Pedro, la piedra en que se va a construir la iglesia, así como Pedro se le entregan las llaves, el cuerpo doctrinal se lo entrega a Pablo. Entonces, por eso es tan grande el personaje de Pablo, que apenas lo estamos redescubriendo, apenas. Los evangelios. Entonces, la explicación contundente de por qué ese acto tan sublime de la humanización de Dios, que es lo que llamamos la encarnación, y se da a través de la anunciación, ese es el motivo y la razón por el cual ha pasado como inadvertido. Y así como decíamos que la Santa Madre Iglesia, la única iglesia fundada por Jesús, por Jesucristo nuestro Dios y Señor, que la única es su iglesia, que no se llama católica, sino su misión es católica. O sea, es ite docete omnes, gentes, a toda la gente, no a un grupito. Según Mateo hubiera sido solo para los judíos. Según Marcos se hubiera quedado también, bueno, Lucas la extiende un poquito más, Lucas la universaliza más. Juan hace una consideración teológica tan maravilloso que se hubiera quedado solo como para los levitas o para el clero, llamémoslo para el clero o para los teólogos. Los evangelios son una construcción humana. Ojo lo que estoy diciendo, que no es mío, de René Uribe Ferrer, que lo menciono mucho. Es una construcción humana, ayudada naturalmente por el Espíritu Santo. Porque la iglesia, siendo divina, porque es Dios el que, y Jesucristo el que la funda, es manejada humanamente. Por eso se equivoca. Como cuando hacemos un barco, así sea el Titanic, con todos sus poderes en el mar. Pero humanamente, pues, solo por error humano, al chocarse con lo que hubiera sido, se parte en dos. Cuando las cosas son hechas, así sean muy grandiosas, solo por el hombre, se tienen que... Lo que es hecho por el hombre, así como se construye, se destruye. Las leyes físicas son perfectas. Lo que es hecho por Dios, claro. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Es que trajiste el ejemplo maravillosamente en el momento preciso del Titanic. Al Titanic no le falló el mar, ni le falló el iceberg donde la mole
fría. que solo se veía una puntica Sí. por allá. El hombre se equivocó, no la ley física. No la ley física. La comparación es exacta. Dios hizo una iglesia perfecta, manejada por humanos, y por eso la iglesia es imperfecta también. Muy bien. Pues yo he querido, Orlando, insinuarte, y como lo dijiste al principio, no a manera de crítica, pero sí a manera de, pues yo no sé cómo lo podríamos calificar, como de olvido, pero es que el Papa Francisco lo dice muy bien. Todo lo de María es tan discreto, que ella pasó tan discreta. Si siendo tan discreta, pues otras formas de pensar atacan tanto la devoción mariana, si siendo tan discreta, a veces es tan grande la devoción la devoción mariana, que pareciera que obnubilara, opacara la devoción a Jesús, y eso es imposible, porque María es la que nos lleva a Jesús. Aún más, tenemos a un Jesús humano por el sí de María. Esa es la anunciación. Ahora, litúrgicamente se coloca un 25, porque hablando humanamente, de 25 de marzo a 25 de diciembre dan los 9 meses de gestación. Entonces es como una especie de acomodación, adaptación litúrgica, que no es lo que pretenden algunos. Es que ¿quién asegura que fue el 25? Pues vea, en este momento la iglesia la cambió del 25 y la pasó por problemas o no sé, o por el andamiaje litúrgico se hizo en otra fecha. Sí, es que Dios no es a Dios no lo ubicamos en el almanaque como tantas realidades nuestras. No. Dios está en el tiempo, pero está por encima del tiempo. Ese es el kairos, que es el tiempo Claro. oportuno, el tiempo de Dios. El tiempo humano es el cronos, que en la mitología griega devora a sus hijos. Tan nos devora que empezamos y la juventud nos sentimos omnipotentes. Pero llega un momento en que ya tenemos que mirar para abajo, como dice la canción de Piero. Ya caminas lerdo, así seas multimillonario. De todas formas, Augusto, la forma de el raciocinio mejor de pensar de algunos, según lo cual la devoción mariana, la admiración a María, estaría opacando a Cristo, es una tentación del demonio. Eso no se puede mirar de otra manera, porque María lo que hace es llevar la persona a Cristo. No tiene otro oficio la Virgen, llevar la persona a Cristo. La prueba es esta: los grandes santos, los grandes personajes que en la historia han sido católicos fervientes, se han valido de María para hacerlo, para llegar a Cristo. Con toda seguridad que Juan supo lo del nacimiento, pero María no hay necesidad. Esperemos que Lucas, cómo se va a Claro. desenvolver Lucas. Claro. Consecuencias. Claro, qué bonito, qué bonito. Mire, lo más grande que estamos celebrando ahora es la Pascua. La Pascua, Cristo venció la muerte y resucitó. Pero si Cristo no hubiera sido encarnado, ¿qué? Y es que la Pascua no es un misterio. La Pascua, cierto, es una celebración maravillosa, consecuencia de la encarnación. Claro. Entonces, cuando le preguntaban al Papa Ratzinger, que todavía sin ser Papa, en una de las preguntas, ¿por qué el misterio más grande de los misterios del Santísimo Rosario es el primer misterio? Él dijo, no es solamente el más importante, es el único, ¿cierto? La encarnación, o sea, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo del prólogo de San Juan. O sea, el primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios
ante el anuncio del ángel. Los demás, analicemos. El segundo misterio gozoso. La visitación. Eso no es un misterio. El nacimiento. Tampoco, no porque se encarnó. La tenía que presentación. nacer tampoco. O sea, ellos como magníficos, digamos, siguiendo la ley, siguieron la ley. Claro, y en la pérdida de hallazgo, igual. No es un misterio. Y si seguimos con los misterios dolorosos, primero lo de la luz. sigan los de la luz, se sacan. No es misterio. No es misterio. Y si vamos a la resurrección, ¿quién dijo que la resurrección era un misterio? Es un factum es un hecho tan maravilloso, ¿cierto? Que a la misma iglesia y sobre todo a las costumbres judías, hebreas, Jesús era hebreo, a las costumbres hebreas que no cambiaban el sábado por nada, con la resurrección de uno que como mortal tenía que morir y en su acto supremo de amor entrega su vida para, con su muerte nos da la vida eterna, ¿cierto? Él, como mortal, murió. Eso no es un misterio de que un mortal muera, no es un misterio. Él, al asumir la humanidad, tenía que morir. Algún sacerdote muy querido, muy santo, le oía esta expresión: él no murió. Él, al agachar la cabeza, dijo, pues, si él no murió, entonces San Juan se equivocó. ¿Y por qué decía que no murió? Que no, él no murió, él simplemente se agachó la cabecita. Lo llevaron y él alcanzó por allá en el sepulcro, que no estaba enterrado en la tierra, sino por allá envuelto en un sudario, se quitó las cuestiones y seguramente con la fuerza de Superman movió él mismo la lápida. ¿Y se alivió? Y se alivió, él no murió. Bueno, pero dejémoslo al padre, que ya es un anciano y muy santo, y él se va a ir seguramente para el cielo, y el Señor lo va a recibir, y muerto de risa le va a decir, como a Tomás, mete tus dedos, seguramente le va a decir, ese padrecito tan santo es otro Santo Tomás, que necesitamos Tomáses también, ¿cierto? Bien, de todas formas, yo al padre, en lugar de ponerme a pelear con él, le dije, tranquilo, padre, me parece, Jesús es que lo podía hacer también. Él no murió, él simplemente se quedó dormidito. Bueno, entonces Longinos le enterró la lanza y quedó sin una sola gota. Bueno, no murió, según usted. Y allá, y él se quitó el sudario, lo envolvieron como una momia egipcia, y a la usanza hebrea, él no murió. Para que no hubiese pelea. Eso era. Entonces, si él mismo llamó a los ángeles y le ayudaron a correr, bueno, seguro, pues no pensaron eso, que los discípulos se lo llevaron, o María Magdalena lo envolvió, se lo echó al hombre, se lo llevó. Bueno, dejémonos de vainas, como decía Montecristo. De todas formas, como hombre tenía que morir. Claro. Pero como Dios resucita, porque fue una de sus profecías, ¿cierto? Cuando él dice que por eso también este hombre que dice que destruye el templo, era el templo de su cuerpo, ¿cierto? Su cuerpo lo destruye en 3 días, que físicamente no dieron 3 días. Cuando nos ponemos a contar del viernes al sábado en la noche, no dan 3 días. No se puede contar así. Muy bien. Sí. Entonces, como misterio, sigamos analizando. La resurrección no es un misterio. Es una garantía de nuestra fe. Claro. Si Cristo no hubiera resucitado, no sería vana nuestra fe. No es un misterio. Así los coloquemos como misterios. El Papa Benedicto decía, siendo cardenal, el único y gran misterio, único y gran misterio es el de la encarnación. Los demás son una sucesión de hechos maravillosos que dan a testimonian, van a dar testimonio de nuestra fe. Entonces, por eso es tan importante el misterio de la encarnación, que es la fiesta de la Anunciación. Es que hablar de anunciación es hablar de encarnación. Y encarnación es el fiat. Hay 2 fiat, o 3, los más trascendentales. 1, el de Dios, cuando dice sí. Él mismo dice su fiat, convirtiéndose en una criatura, o sea, humanizándose. Claro. Segundo,
el sí de María, que acepta contra todo pronóstico, todo lo que nos queramos imaginar, esa ley tremenda que una niña con solo verle sus momentos de gestación ya era para apedrearla. Y ella asume y da su sí, segundo sí, y el tercer sí lo da San José. Cuando recíbela, es obra del Espíritu Santo. Son los tres sí más trascendentales, naturalmente que incomparable al de Dios, al hacerse humano, y esa es la encarnación. Pero a una de las criaturas humanas que de ese sí, pues la encarnación es lo que nos coloca a la humanidad en el momento cumbre de la dignidad humana, por encima de los ángeles, por encima de todas las criaturas creadas por el mismo Dios. Jesús no se humanizó con el nacimiento, se humanizó con la encarnación. Perfecto. Vamos a agradecer de manera muy sincera a todas las personas que ayudan a esta obra de evangelización. Nos obsequian su ropa de segunda en buen estado. Estamos en déficit de ropa de hombre de segunda. Recibimos también pues aquellos elementos del hogar que ya no se usan, pero aún prestan un buen servicio. Muebles, electrodomésticos, en fin, tantas cosas que son todavía útiles, pero ya no se emplean en nuestros hogares. Todo esto lo agradecemos muchísimo. Nuestros servicios de audio y video grabación los seguimos prestando de manera profesional y con mucho gusto. Aquellas cintas de antiguos Betamax o VHS, cintas de vídeo que contienen recuerdos familiares, conferencias, momentos importantes en la vida de cada persona, nosotros podemos recuperarlas y pues grabarlas en sistemas modernos para que estas cosas ya a punto de ser malogradas por el tiempo no se pierdan. Nosotros podemos recuperar estas grabaciones. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. El rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.